¿cómo están? Bienvenidos a De Izquierda a Derecho, un nuevo programa para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos donde se encuentren hoy, en casa, en el trabajo, en el auto. Para mí, comenzar esta nueva aventura en este capítulo 1, en este 2025, es un gran privilegio, pero sobre todo, el privilegio será tenerlo siempre con nosotros. Estaremos transmitiendo cada semana. Los invito a que nos acompañen, porque De Izquierda a Derecho es un programa de temas actuales, de temas sobre política, derecho, y además de ello, quiero decirles que vamos a tener grandes invitados. ¿Y por qué grandes invitados? Porque toda persona que va a sentarse en esta silla va a ser súper especial y además de ello va a tener grandes temas para ustedes. La idea es que cada uno de nosotros esté actualizado en este momento. ¿Qué está pasando en nuestro estado, en nuestro país? Pero ¿por qué no? También conocer el lado humano de cada uno de nuestros invitados. Agradezco el favor de su preferencia y sobre todo quiero hoy dar la bienvenida y discúlpenme que estoy nerviosa, sí estoy nerviosa porque aunque algunos de ustedes ya me han seguido en estos medios, me habían escuchado alguna vez en la radio, saben que comenzar una nueva aventura siempre llena de emoción y con ese entusiasmo que hemos realizado cada área, cada trabajo, pues hoy Graciela Quiñones Baena, que está en esta silla, le quiero dar la más cordial bienvenida a nuestra primera invitada, que nos va a dar la patada de la buena suerte. Y de verdad que agradezco mucho la presencia de la doctora Nadia Luz Lara Chávez. Doctora, para mí, pues con todo el cariño que te tengo, pero además una de las grandes mujeres líderes morelenses, un referente a nivel nacional también por toda tu trayectoria en el Poder Judicial. Pero vaya, si hablamos de mujeres particularmente especiales, con una fortaleza, con una trayectoria, siempre decimos Nadia Luz. Ay, qué lindo. Entonces, comenzar este programa de Derecho con una figura como tú, a mí me llena de honor y te agradezco que hayas aceptado mi invitación. No, mi querida doctora, de verdad, muchas gracias por esas palabras tan bonitas para esta tu amiga, sobre todo, más que una servidora y una colaboradora. Primero decirte que como amiga te agradezco esta invitación, pero además te reconozco todo lo que tú has hecho, porque también fuiste pionera en temas muy importantes. Y hoy que estás comenzando el 2025 con el pie derecho, muchas gracias. Te auguro a ti y a todos los colaboradores del programa el mayor de los éxitos y la mejor de las suertes, de verdad. Pero la suerte se hace trabajando, ya sabes, ¿no? Y muchas gracias por esta invitación. Así es, la verdad es que bien lo dice la doctora Nadia Luz. ¿Y por qué digo la doctora? Porque les quiero contar que en días pasados pues ya tiene este grado de doctora en Derecho y lo cierto es que es una mujer que este grado ya lo tenía antes, ¿no? Esto ya es una mera formalidad porque con todo el conocimiento que ella tiene, pues obviamente nos viene aquí a enseñar mucho. Pero ¿quién es Nadia Luz? Porque algunos de ustedes en su casa van a decir, bueno, sí, yo la he escuchado, me suena ese nombre. Y claro que le suena ese nombre porque muchos la recordamos en las noticias cuando fue presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, pero de últimas fechas, pues ocupó el puesto como consejera jurídica del Ayuntamiento de Cuernavaca, ¿no? Y uno decía, pues qué bueno que las mujeres estemos ocupando puestos tan importantes, pero sobre todo tengamos esa ventana abierta a una gran proyección. Y cuéntanos un poquito, porque yo podría hablar mucho de tu trayectoria y me voy a tardar aquí toda la hora leyendo el currículum, pero a mí me gustaría que nos contaras desde tu punto de vista cuáles son esas áreas más destacadas y qué es lo que tú destacas de cada lugar donde has estado. No, muchísimas gracias, mi querida doctora, y pues ya hace un poquito acabamos de obtener ya el grado formalmente, ¿no? Y déjame decirte que siempre para las mujeres ha sido complicado poder conciliar el tema profesional con el tema personal, ¿no? Las áreas destacadas de mi vida, fíjate que por principio de cuentas tuve unos padres que, pues éramos 9 hijos, ¿no? Entonces se entiende pues la complejidad de una familia y de ahí pues el hecho de que tuviéramos tareas iguales, hombres y mujeres, ahí no había distingo y todos le entrábamos a barrer, a hacer camas, etcétera. Eso fue una parte importante. Y luego cuando mi madre, yo digo, fue mi primera feminista y sin saberlo, ¿no? Ella no lo supo nunca y en ese entonces no se entendía. Ella me decía, hija, tienes que estudiar, tienes que trabajar porque si te va mal con un matrimonio, porque el final de una mujer, o sea, era el matrimonio, los hijos, la familia, etcétera, ¿no? Ella fue una ama de casa y mi papá, una familia tradicional, proveedor de la familia. Por lo tanto, ella decía, tienes que estudiar y trabajar porque si te va mal con el marido, pues sabes salir adelante, ¿no?
Y creo que ahí empezó ese germen. Y todos los hermanos nos dieron, nuestros padres afortunadamente, estudios, ¿no? Y en el caso de tu servidora, pues era de alguna manera inquieta en lo que había en el mundo, ¿no? En relación al derecho. Y empecé a trabajar muy joven. Empecé siendo estudiante a trabajar, empecé siendo defensora de oficio, y ahí después tuve oportunidad de entrar al tribunal. A mí me atraía mucho lo que se veía en el tribunal, el ambiente, la situación, pero déjame decirte que eso fue hace casi 35 años, ¿no? O sea, un mundo muy diferente a lo que hoy vivimos. Un mundo donde los espacios estaban ocupados más por hombres que por mujeres. Es correcto. ¿No? En ese entonces había, por ejemplo, hoy hay 22 magistrados, ¿no? Y ya no recuerdo ni en cuántas salas se dividen, son 4, 6, 7 salas. En aquel entonces había solamente 2 salas, eran 6 magistrados, 7 magistrados los que integraban el Tribunal Superior de Justicia. Entonces la mayoría eran hombres. La única mujer que había en aquel entonces era la magistrada Elvia Lugo de Vera, y ella había sido la primera presidenta ya por el año 87. En ese entonces todavía yo ni entraba al tribunal, ¿no? Y entonces entré y empecé a escalar un poquito a poco en la carrera judicial, fui actuaria, No hables de la carrera judicial, porque luego vamos a tocar ese tema, porque esto es de izquierda a derecho, acuérdense. Es correcto. Y nos fuimos formando, porque fui parte de una generación que nos tocó esa formación. Empecé de actuaria siendo todavía estudiante, el tribunal nos lo permitía, y tenías 2 años para titularte y todo, ¿no? Entonces empiezo de actuaria, secretaria de acuerdos, secretaria de estudio y cuenta, que era estar con el magistrado. También fui secretaria auxiliar del juez visitador. Después participé en el primer examen de oposición para obtener la plaza de juez. Gané la primera plaza que se ofertó a través de un examen de oposición. Te imaginarás, en el 95, ¿no? Hace ya cuántos años, y las condiciones que se vivían en ese entonces, porque en aquel entonces fui la primera mujer para acceder a un cargo de esa naturaleza, por un examen, y además joven, ¿no? Entonces había como muchos elementos que complicaban la situación. Lo que a mí me dio ventaja es que había ganado mi plaza por un examen. Claro. No me la habían regalado. Y entonces estuve como más de 13 años como juez en diferentes áreas: civil, mixto, que era penal y civil, familiar, nos tocó la especialización. Y en el 2008 llego de magistrada. Claro, después de pasar por varios procesos, ¿no? De participar en varias ocasiones internas, porque en aquel entonces era así. Ya me designan magistrada en el 2008, y empieza pues una nueva etapa. En el 2010 hay un cambio de presidente, y en el 2012 dice Aguirre Díaz Bueno, ¿y por qué no puedo ser presidenta, no? Y ahí llega una etapa diferente en mi carrera. Pero hubo obstáculos. Muchos. Déjame decirte que como jueza también fue difícil, ¿no? Porque en aquel entonces, te digo, en el 95 que hago mi examen de oposición, hasta el 2008 que llego de magistrada, ese caminar era difícil, porque aunque en la base, haz de cuenta, abajo de jueces, las secretarias, las personas que ocupaban los cargos de secretarios de acuerdos, actuarios y oficiales, eran mujeres, pero no podían tener mayormente el acceso a la judicatura. Entonces, llegar a través de un examen de oposición como que abrió el espacio para otras mujeres. Pero recuerdo claramente que en aquel entonces, que había yo terminado mi maestría, llegó un compañero, ya no está en este plano terrenal, ¿no? Pero llegó y me dijo, pues, ¿qué habrás tenido que hacer para que te dieran el cargo de juez, ¿no? Había esa mentalidad. Y fue difícil, porque fue abrir brecha en un mundo de hombres. Y más cuando llego a la magistratura, ¿no? Porque en ese entonces no había una igualdad en condiciones. Y peor aún cuando llego de presidenta al tribunal. Me atrevo a llegar a la presidencia en un proceso en el que habíamos 8 participantes, 8 candidatos, y era la única mujer entre puros hombres, ¿no? Después que digo yo, bueno, ¿y por qué yo no puedo llegar a ser presidenta del tribunal si yo conozco desde la base, ¿no? Que es cómo se maneja el tribunal, y ya tengo esos estudios, bla, 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 ¿no? Ya había sido presidenta de los jueces, también fue un cargo que de verdad me honró y me gustó muchísimo, porque es una representación muy importante de la judicatura, fíjate. Entonces, cuando llego en el 2012 a representar al Poder Judicial en el Estado, fue sumamente complicado, porque, por ejemplo, se empezaron las primeras reuniones de seguridad,
y yo era la única mujer en todo el gabinete, ¿no? Y todo. Entre puros señores, ¿no? Y cuando llegamos ¿Y si se escuchaba la voz? O sea, sí permitían esa parte de... Era difícil, habría que estar empujando y empujando para que nos dieran voz. Y recuerdo que cuando llego a lo que era la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, que eran los representantes de todos los tribunales en el país, pues yo veía, habíamos 4 mujeres, 4 solamente éramos presidentas de 32 tribunales, solamente 4 éramos. Y la verdad es que nos segregaban los señores, ¿no? Y yo decía, bueno, yo quiero ser parte también de esa mesa directiva entre señores, ¿no? Lo logré. Finalmente fui la primera mujer representante ahí de CONATRIF en el país. Llegamos a esa representación, pero era muy complicado estar batallando siempre con el tema del género, del machismo, de disminuir tu capacidad, ¿no? Y es algo que aún no logra erradicarse, ¿no? O sea, de alguna manera sí hablamos mucho de que la brecha se ha cortado, pero la brecha sigue existiendo. No. Hemos llegado más mujeres a más espacios, que eso fue lo valioso de haber llegado a esos espacios. Y por ejemplo, recuerdo cuando quise participar para ser presidenta del tribunal, fui la primera de las mujeres magistradas que levantó la mano. Después me dijeron, pues yo también quiero, yo que... Al final logré llegar yo, ¿no? Después de que yo terminé el encargo, llega otra mujer. Y ahorita, bueno, después de esa mujer llegaron 2 hombres, ¿no? Entonces, el tema no es cuántas llegan, sino cómo llegan. Se abrió el espacio, después vino, por ejemplo, un congreso con 14 diputadas, ¿no? Lo recordarás, doctora. A nivel nacional, presidentas de tribunales hubo más, ¿no? Ya se abrió el espacio. Probablemente ahorita están como 50-50, haz de cuenta un tema así. Sin embargo, la voz de las mujeres todavía cuesta mucho trabajo que sea respetada, ¿no? Sí, porque al final seguimos cargando también con esta parte del estigma de que somos seres de casa y que por darlo todo para el trabajo, y yo creo que muchas de ustedes, queridas mujeres que están en la audiencia, nos van a entender en esa parte. Las que somos mamás trabajadoras, pues tenemos que descuidar, o más bien dice la sociedad que estamos descuidando una parte del cuidado de nuestros hijos por dedicarle al trabajo. Cuando no se dice esto del hombre, ¿no? Oye, el hombre está descuidando su paternidad por irse a trabajar, pero de la mujer sí te dicen eso. Sí, ¿no? Llegaba el momento en que, por ejemplo, yo le decía a mi mamá me ayudó muchísimo en la crianza de mi hijo, porque lo que dices es real. Hoy lo vivimos todavía las mujeres. Bueno, mi hijo ya es un joven, ¿no? De 24 años, pero cuando él nació y cuando hubo necesidad ya de que alguien me lo cuidara, pues fue mi madre, y la verdad, si no hubiera sido por eso, por ella no hubiera podido yo... Las redes de apoyo que siempre marcamos. No hubiera yo podido hacer todo lo que hice, porque yo sabía que estaba en las mejores manos. Hubiera sido difícil dejarlo en una guardería, en una situación, porque lo que comentas es real. Sí. A la mujer siempre se nos hace una carga de la sociedad, decir, está dejando al hijo, lo está abandonando por sus sueños, por sus metas, por su no sé qué. Es bien difícil conciliar la parte personal con la parte profesional y poder crecer. Y de manera que también uno vive con mucha culpa, ¿no? Porque dices, híjole, tengo que dejar al hijo, a la hija, a las hijas, porque tengo interés en estudiar, quiero lograr ese cargo, eso es parte de mi superación personal, y vive uno una carga terrible de culpa, y que además la sociedad te lo señala. Te lo señala. Y lo peor a veces entre mujeres. Entre mujeres, ¿no? O sea, son mujeres muchas veces las que están diciendo, ay, es que yo sí doy todo por mis hijos porque yo voy por ellos a la escuela, yo los recojo, yo les hago de comer, yo los estoy esperando. Pero yo creo que también habla ahí un poquito la envidia, ¿no? Porque sí ven que a lo mejor no son o no quieren sentirse liberadas de lo que también desean hacer, porque yo creo que muchas de esas mujeres realmente sí quisieran estar haciendo otra cosa, ¿no? Es parte de nuestro crecimiento, de nuestra formación, claro. Creo que para muchos hijos su referente es su mamá, ¿no? En casa, y decir, yo veo que mi mamá trabaja, yo veo que mi mamá estudia, yo quiero ser así. Entonces, creo que hay un gran ejemplo aquí. Claro. Y te decía yo que de repente le decía a mi mamá, me siento el señor de la casa, haciendo alusión a lo que comentas. ¿Por qué? Porque el señor llegaba y llegan, se sientan ya hasta la sopita. A comer, ¿no? A comer. Bueno, después a descansar. En la mañana se tienen que ir a trabajar. Está la ropa limpia, planchada, o sea, todo, ya no sacan del closet la ropa y se van, ¿no? Y son los proveedores del dinero en casa, y con permiso. No se ocupan de si los niños
o las niñas están enfermos, o comieron, o si la ropa está limpia, o que la tarea, o que cosas de ese tipo, ¿no? Entonces llegaba el momento que decía, mamá, me siento como el señor de la casa, porque... y es un tema que a lo mejor estaba un poco como en broma, pero esa es una realidad. Sí. O sea, seguimos viviendo ese tema del machismo y del trabajo, de los roles de trabajo, ¿no? O los roles de sexo, porque las mujeres se dedican a la familia y los señores se dedican al trabajo. Y cuando tratas de conciliar las dos cosas, resulta que pues, te señalan. Sí, es bastante complicado y lo cierto es que vamos a seguir platicando de este tema porque estamos hablando de la trayectoria de la doctora Nadia Luz Lara Chávez, quien pues es un referente en nuestro estado, ha sido un referente también en el grupo de jueces y jueces de nuestro país, pero sobre todo ha dejado un gran legado para todas las mujeres que conocemos su trayectoria y aquellas que hoy van a conocer esta trayectoria, ojalá también nos deje ese deseo, ese impulso de seguir creciendo, de seguirnos superando y de dejar esa semillita y sembrar en nuestro estado. No se vayan porque continuamos aquí con la doctora Nadia Luz Lara Chávez, soy su amiga Graciela Quiñones y esto es De Izquierda a Derecho. Pues ya estamos de vuelta en esto que es De Izquierda a Derecho. Y agradezco mucho la presencia de la doctora Nadia Luz Lara Chávez y también no les presenté, la verdad es que en esta primera emisión yo les decía estoy nerviosa, pero les quiero presentar también a quien hoy está con nosotros en los controles, va a ser el dueño de nuestra imagen, el dueño de nuestro tiempo y nos está dirigiendo con todo el amor y la pasión que siempre hace sus cosas, que es el gran Iván Quintana. Muchísimas gracias Iván por estar con nosotros y ser nuestro soporte. Y estábamos platicando nosotros con la doctora Nadia acerca de los obstáculos que tenemos nosotros como mujeres y este crecimiento profesional que ella ha tenido en el desarrollo pues, curricular a lo largo de su vida. Y estábamos en esta etapa de cuando fue presidenta, ¿no? Del Poder Judicial. Fíjate que fue una época difícil porque te digo que, en el 2012 que yo llegó, estos temas que de la sororidad y de la equidad, o sea, todavía no se tocaban gran cosa, o sea, todavía no había una respuesta. Y eso que hoy todavía nos falta mucho, ¿no? Imagínate, en aquel entonces hubo muchas dificultades, sí, hubo obstáculos, sí, hubo situaciones en las que como mujer me sentí vulnerable, ¿no? No obstante ser la representante de uno de los 3 poderes del Estado, llegué a tener situaciones muy complejas como fueron amenazas de muerte, por ejemplo, ¿no? Y no hubo quien me proporcionara el respaldo y tuve que buscar los apoyos necesarios. Y eso era una parte de todo el ejercicio de la función, porque en el resto había cuestiones como criticarme porque yo era ahora se les llama madre autónoma, ¿no? Llegar a ese punto, ¿no? Decir, ¿cómo una mujer de esta calidad tiene que estar representando al Poder Judicial? Al contrario, las mujeres estamos llegando, abriendo brecha, pero el señalamiento de la sociedad, la crítica por hacerla, tuve una fuerte oposición también al interior del tribunal, iniciada por una mujer. Eso ¿no? O sea, lo recuerdo bien. Sí, y entonces, a ver, yo conozco el tribunal desde los primeros niveles. Lo que quiero es que se mejoren las condiciones de los trabajadores. Lo que quiero es que, sobre todo, la administración de justicia realmente sirva a la sociedad, ¿no? Que recuperemos la confianza que se ha perdido en nosotros como juzgadores y que la sociedad diga, tenemos un poder judicial confiable. No queremos los conflictos, pero era el poder por el poder, ¿no? Y era perseguir y perseguir y perseguir a quien estaba en la representación y a quienes queríamos hacer cosas. Y la verdad es que fue un camino de 2 vías, decía yo, porque por un lado cumplimos con la función y tratábamos de hacer esas cosas que dejamos 5 ciudades judiciales. La ciudad judicial de Atlacholoya fue un proyecto personal que dije, Morelos necesita una ciudad judicial. Tuvimos aliados, ¿no? Y en el camino se desarrollaron. Iniciamos por primera vez la unidad de igualdad de género y derechos humanos, que era algo novedosísimo y que hubo oposición en aquel entonces de mis pares magistrados y magistradas, ¿no? Decían, ¿cómo es posible que esto no lo permita? Porque parece que cuando hay una buena idea, lo que se intenta en lugar de impulsarla es aplastarla, ¿no? Así es. A lo que nos enfrentamos. Exacto, iniciamos la justicia terapéutica en aquel entonces y todo era oponerse, sin pensar en los beneficios de la sociedad. Y por otra parte, te decía, eran 2 vías, ¿no? Lo de los proyectos y lo de combatir
la mala vibra que había ahí y estar pues combatiendo con una mala voluntad que había, porque no me caes bien, ¿no? Así simplemente porque tú llegaste primero y no llegué yo. Y entonces te voy a quitar para que me pongas. No sé dónde he escuchado eso. No sé, esas cosas no suceden, ¿no? Y esa es una realidad y ahí quedaron, ahora sí que en la historia quedó toda esa situación que decía, ¿por qué esto? O sea, dame oportunidad de que trabajemos, de que echemos adelante todos los proyectos, súmate conmigo, vamos a trabajar juntas y después yo te apoyo, lo que sea, ¿no? Nunca hubo esa comprensión, desafortunadamente, pero afortunadamente hubo la confianza de mis compañeros magistrados y continuó un segundo periodo. Y la gente vio el trabajo también, Sí. porque sí se vio un gran cambio, hubo grandes avances que nosotros tuvimos, pues incluso en una de las materias más importantes que era el derecho de familia. Sí. Después hubo una gran regresión y lo cierto es que es triste para el sistema de administración de justicia que tenemos y hoy lo que viene también en puerta. Claro, sí, desafortunadamente las luchas internas políticas nunca dan nada bueno, ¿no? Y sobre todo cuando el tema es muy personal, dañan no solamente a las instituciones, sino a las personas mismas. Y hay que tener, hace rato que comenzamos la plática, tú ponías un tema muy importante en la mesa, ¿no? ¿Cómo superas ese tipo de conductas, de ataques, a veces hasta sin razón, ¿no? Para poder cumplir con la función y también protegerte como persona, porque uno no deja de ser persona, no deja de ser mujer, sí, claro. de ser un ser humano, ¿no? Y para bien o para mal, las mujeres tenemos una formación que nos hace a lo mejor un poco más sensibles, ¿no? Vulnerables, y eso no quiere decir que los hombres no lo sean, pero nuestra propia formación nos ha hecho así. Y cuando te has enfrentado a un mundo de hombres y a un mundo donde hay muchos obstáculos, pues no te queda más que ponerte una coraza y para adelante. Pero no siempre sucede así. Y créeme que yo también tuve momentos en los que me quebré, ¿no? En los que yo sentía que no podía salir adelante, pero mi familia fue importante, ¿no? Los aliados que teníamos para hacer los proyectos también fueron muy importantes, los amigos, compañeros que tenían en el mejor propósito de sacar adelante la responsabilidad, fueron un factor fundamental para salir adelante, ¿no? Y también visibilizar que a veces no eran las mejores intenciones cuando te están atacando. Y yo digo, también soy una mujer muy creyente, y decía yo, pues con Dios por delante, ¿no? Y así fue como salimos a flote de esta responsabilidad, tratamos de hacerlo mejor, pero también proteger esa parte, y aparte pues con la familia, ¿no? Cuidar a la familia, porque era el receptáculo de tantos comentarios, de tantas cosas. Y uno llegas a tener que sonreír aunque atrás el mundo se esté cayendo, así es, ¿no? y cuidar a tu familia, o sea, claro, estás así cuidando a la con familia. las amenazas y demás, pues qué terrible, ¿no? Así es difícil. Y para toda mujer sigue siendo difícil. Ahí veo, por ejemplo, a la primera ministra que llegó a representar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera mujer en 200 años, es decir, desde la creación de la Suprema Corte hasta ahora, es la primera mujer que representa al Poder Judicial. Luego llega la primera presidenta de la República. Y de un lado o del otro, bueno, le están haciendo, perdóname la expresión, la vida de cuadritos a una y a la otra, o sea. Y ese es un tema que yo quería que tocáramos en este segundo bloque y último de nuestro programa, desde la visión de una expresidenta del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Morelos. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el futuro que le depara a nuestros justiciables allá afuera con esta reforma judicial, Nadia? Sí, fíjate que en lo personal, con la formación que tuve, con una carrera judicial, pues a lo mejor en unos tiempos en los que no había precisamente tal, sino te ibas formando poco a poco, y así nos formamos muchas personas, ¿no? Hoy veo el cambio de paradigma, porque esto va a ser el cambio de paradigma, así como hemos tenido en su momento que fueron los juicios orales penales. Este es un cambio en la estructura de todo un poder judicial. Hoy es federal, no va a tardar en que sea a nivel estatal. Y créeme que como juzgadora, porque yo digo, una vez juzgadora, siempre juzgadora, te formas como tal, y es un amor el que le tienes a la boca, es un amor y una vocación lo que tienes a ser juzgadora, juzgador. Y hoy que ves el cambio de condiciones,
créeme que estoy preocupada, estoy sumamente preocupada. Por un lado yo podría decir, bueno, pues yo ya terminé, yo ya salí, yo ya estoy fuera. No, porque como sociedad también eres el receptáculo de lo que sucede en el Poder Judicial. El día que tú quieras ir a promover un amparo, ¿qué nivel y qué calidad de justicia vas a recibir? Sí, porque aquí es una realidad de los listados y se los decimos nosotras dos como abogadas, no me dejarás mentir, doctora, de esta lista que salió, en mi caso, si conozco al 10% de los que están en esa lista y ahora usted, si no se dedica al derecho, pues va a decir que no conoce a ninguno. Claro. ¿Y por quién va a votar, no? Es correcto, tienes toda la razón, doctora. Fíjate que he pasado, podríamos decir, tengo una carrera de 35 años en el servicio público, ¿no? Ejerciendo la profesión, y si hoy veo estos listados, yo digo, ¿quiénes son? O sea, ¿quiénes son? No por denostar, porque seguramente tienen mucho que ofrecer, pero sin embargo creo que lo importante para que la administración de justicia sea realmente funcional y para que se dé a la ciudadanía, a la sociedad lo que requiere, cero corrupción, cero nepotismo, un servicio de calidad de la administración de justicia como se necesita, pues se requiere una carrera judicial. Y lo más importante, un juzgador realmente imparcial. Imparcial, totalmente. Imparcial, porque aquí estamos hablando nosotros que se ha criticado mucho que muchas veces la justicia está sesgada, ¿no? Hacia un lado, hacia otro, que son los políticos los que influyen. Ahora, ¿quién va a elegir a estas personas? ¿Quién realmente está haciendo la evaluación de estos listados, ¿no? Así es. O sea, no podemos negar que culturalmente nos guiamos por el amiguismo muchas veces, pero si nosotros nos vamos a la formalidad del derecho y que de esto se trata, ¿no? Decir qué se está haciendo con nuestras normas. Claro. Por eso fíjate que cuando empieza la protesta y la manifestación, podríamos decir, tanto de quienes integran el Poder Judicial como quienes conocemos lo que es el Poder Judicial y la sociedad civil que se sumó en muchas manifestaciones que hubo, hablábamos de la independencia judicial. Es fundamental que un juez, una jueza, sea independiente en su criterio y en sus decisiones, porque una persona que se inclina hacia un lado o hacia el otro, en este caso los que votan por una persona, probablemente, quiero equivocarme y ojalá así sea, ¿no? Probablemente quieran exigir que se les responda a su voto, ¿no? Por ejemplo, si yo voto por X persona para que sea mi diputada, que sea mi diputado, que sea mi presidente o presidenta, yo con ese voto voy a ir a exigirle, oye, a ver, aquí yo necesito en mi calle pavimento, ¿no? O sea, por decir algo. La típica frase que usamos los mexicanos, ¿no? Por mí comes, sí, ¿no? O sea, sí, imagínate en el caso de un juez. Un juez tiene que ser total y absolutamente, como bien lo dices tú, imparcial, independiente, ¿no? Autónomo. ¿Por qué? Porque su norma es la Constitución y las leyes que de ella emanen, ¿no? Los tratados internacionales. Y entonces, si alguien tiene dueño, ¿no? Pues se va a inclinar según sea el caso. No pueden servir a un grupo particular, ¿no? Claro. A un color. Ojalá nos equivoquemos, ojalá. ¿Por qué? Porque esto es en beneficio o perjuicio de la sociedad. Y ahí es donde debemos de inclinar nuestra visión para decir, bueno, pues no vamos a, yo creo que no voy a, en lo personal, yo diría, probablemente no conozca quiénes son quienes están en la boleta, porque además no conocemos sus trayectorias, su preparación. No, pues es que imagínate, por ejemplo, ¿no? En este listado que podemos encontrar grandes docentes, grandes maestros, y después con la canción más pegajosa haciendo el spot. Bueno, prometemos invitar cuando tengamos ahí sí, claro, y ver de qué están hechos, porque ¿no? O sea, nosotros como sociedad, yo ya soy parte de la sociedad civil, yo ya no tenemos que conocerlos ahora. Pero yo quiero conocer quiénes son, ¿no? ¿Por quién voy a votar? Sí, ¿por quién voy a marcar una X ahí, no? O sea, ¿quién es esta persona? Así es. ¿Quién es esta persona que realmente vamos a elegir hoy para defender nuestros derechos? Los asuntos que tengamos que iniciar. Y nadie está exento, mi querida doctora, porque cualquier día, pues que necesito un amparo porque me van a cerrar mi negocio. O necesito un amparo porque yo tengo un juicio XZ. O sea, en materias de educación simplemente. Sí. O sea, a veces nosotros como sociedad, querida audiencia, pues no entendemos el alcance incluso de nuestros derechos. El mexicano no acostumbra a reclamar su derecho, ¿no? Pues resulta que ya expulsaron al niño de la primaria y pues bueno, ya le voy a buscar otra. Usted no sabe que realmente había mecanismos de defensa en el Poder Judicial de la Federación donde usted podía haber reclamado ese derecho a la educación. ¿Sí? Y a lo mejor no lo conoce, no lo sabía. Realmente era un instrumento que estaba bien construido.
¿debería de haber una reforma? Claro, pero la corrupción existe no solamente en el Poder Judicial de la Federación, o sea, no es donde comienza, ¿no? No es donde comienza, ¿no? O sea, tenemos la persona que va a interponer una denuncia a la Fiscalía y que la tienen 4 horas esperando, y usted sabe de lo que estoy hablando, porque a lo mejor ya le robaron su coche, ya le robaron algo, y lo han tenido ahí sentado 4 horas y nadie lo atiende. Y aparte de eso, pues se dio cuenta que jamás investigaron absolutamente nada, ¿no? Y cuando ves esas cosas ya no quieres ir a denunciar. No. Y entonces los jueces no funcionan. Pero lo que no saben que no era un juez el que lo estaba atendiendo en ese momento, era un fiscal, ¿no? Sí. O sea, son áreas que la sociedad muchas veces no identifica. Sí. Y al no identificar, uno ve esta guerra en redes sociales, ¿no? O sea, cómo atacaban de, es que no sirven, es que no saben, es que puse mi denuncia y la juez no me resolvió. Oye, espérate, ¿pero dónde pusiste la denuncia? No, pues ahí en la Procuraduría, porque hasta todavía le llaman Procuraduría, ¿no? Oye, entonces no te atendió un juez, te atendió el fiscal, el agente del Ministerio Público, el agente de investigación, y usted está diciendo que el juez es el corrupto, ¿no? Atacábamos hasta un sector que ni siquiera era. Hay desconocimiento. Hay desconocimiento. Y ese desconocimiento va a ser muy grave para la elección futura. Sí, yo creo que, mira, todo es perfectible, ¿no? Y es mejorable. Las instituciones no son así como un tótem que nunca se va a mover, no. Sí hay que irlas adecuando a las necesidades de la sociedad. La ley, tú lo sabes, ¿no? Nace de una necesidad social y se va mejorando conforme la sociedad misma va requiriendo, ¿no? Ahí tenemos hoy, por ejemplo, una ley que se le llama de identidad sexogenérica, ¿no? Eso no existía antes. No. Eso nace de una necesidad social. Bueno, así las instituciones también requieren de una mejora, de una reforma, que necesitaba haberse reformado el Poder Judicial, sí, pero también hay que ver más allá, qué es lo que falta. Capacitación, faltan más juzgados, faltan más funcionarios judiciales, etcétera. Falta mejorar las condiciones de las fiscalías, el tema de la investigación. Hoy, sobre la base que estamos viviendo en el nuevo sistema de justicia, que tiene que haber una base de periciales, ¿no? Una base de investigación, una fiscalía que conozca y argumente y lleve a un responsable ante la justicia, ¿no? Todas estas cosas que tenían que haberse mejorado, pues como que se han olvidado, ¿no? Se dejaron de lado. Y la cosa era corre a todos los jueces y magistrados, ministros, y pon nuevos. Yo espero que no nos estemos equivocando, ¿no? Porque quien va a sufrir es el ciudadano de a pie. Y es el futuro que nos espera. Vamos a ver cuáles son las consecuencias ante un tema tan importante. Y yo espero que en otra ocasión podamos seguirlo ampliando, lo que van a ser estos impactos de la reforma judicial, ya que se vayan a acercar estas votaciones y veamos quiénes son nuestros candidatos. Me encantaría que te tomaras la tarea, doctora, de analizar quiénes son esos candidatos y nos podrías platicar. Oye, mira, yo sí creo que estas personas son idóneas, o yo creo que vamos a cometer algunos errores por ahí. Creo que podríamos ser factor para auxiliar a la sociedad que tome decisiones. Claro, ¿no? A conocer, ¿no? Y que seamos esa ventana de conocimiento en un tema tan particular y sobre todo tan importante. Pues yo les quiero agradecer, porque ya estamos casi cerrando el programa, que nos hayan acompañado en esta primera emisión de Izquierda a Derecho. Para mí es un gran privilegio y un gran honor que nos puedan seguir acompañando en las siguientes emisiones, donde vamos a tener grandes invitados y sobre todo grandes temas que a usted lo van a ayudar a conocer un poquito de temas que muchas veces pues no son tan fáciles relacionarnos en ellos porque no convivimos con ellos diariamente. Y quiero agradecerle muy ampliamente en esta primera emisión pues la presencia de la doctora Nadia Luz Lara Chávez. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, para mí es muy importante que me hayas acompañado. Verdad, una gran mujer. Gracias. Y acompañarme aquí en los controles, en esta dirección de cámaras, a Iván Quintana. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad de estar en sus casitas y donde nos estén escuchando. Así que quiero agradecerles. Soy Graciela Quiñones Baena y estaré con ustedes, si ustedes me lo permiten, semana a semana para llevarles temas innovadores y sobre todo tener el placer de su compañía. Gracias.